Hola Zaida, bienvenida a este espacio de entrevistas con mujeres asombrosas. Estamos encantadas de que estés con nosotras y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también a vosotras y nada, espero que disfrutemos este ratillo. Segurísimo. Bueno, como siempre, voy a hacer un pequeño resumen de tu carrera, que es bastante difícil porque es una persona ya muy senior. Y os cuento un poco a las que nos estáis escuchando. Zaida de formación es ingeniero de computación por la Universidad de Simón Bolívar de Caracas, título que homologó al llegar a España por el de ingeniero informática. Y además ha sido formada en temas relacionados con liderazgo en empresas, en escuelas tan prestigiosas como el Instituto de Empresa o ESADE. Zaida ha trabajado desde joven en empresas privadas de consultoría y tecnología como ERIA, Eritel o Indra. Ahí ella asumía distintos niveles de responsabilidad funcional en el aspecto técnico, pues análisis, programación, hasta que alcanzó sus primeros puestos de gestión. Y a partir de ese momento ha estado desempeñando funciones directivas, principalmente en el sector de administración públicas y sanidad. En el 2005 toma la decisión de moverse al sector público desde el sector privado, aprueba un concurso, una oposición para la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Allí asume la dirección de Administración Electrónica hasta que es nombrada directora general de Sistemas de Información Sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud. Este puesto lo ocupa durante 8 años. En 2015 se incorpora a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, donde asume la Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones. Y actualmente, que es muy reciente, desde el 1 de junio del 2020, ocupa el puesto de Subdirectora General de Servicios a Consejerías y Administración Digital. Por toda su carrera ha recibido pues, diferentes reconocimientos y premios. Elijo dos, sé que tiene más, pero bueno, menciono el Premio Nacional de Informática y Salud en el 2012 o el Premio de la Administración Sanitaria en la categoría de altos cargos en el 2013. Además, Zaida desarrolla funciones formativas en programas y másters de gestión del sector de salud y colabora de forma activa con la Sociedad Española de Informática de la Salud, de la que actualmente es vicepresidenta de comunicación. Bueno, pues y esto que es el resumen, que sé que me he dejado seguramente cosas en el tintero, pero no sé si quisieras añadir algo de esto. Bueno, en realidad, después de tantos años, cuando dices lo de senior, ya sabes, va asociado a los años que tenemos trabajando. Quizás sí creo que conviene, me gustaría reseñar muy brevemente dos cosas más. Uno es CIONET, que es una red internacional de CIOs. Lo digo por la relevancia que tiene, porque nos permite también al sector intercambiar, aprendemos mucho juntos, intercambiamos experiencias, y en este momento soy vicepresidente del Consejo Asesor de CIONET España. Y luego también dentro del Colegio de Ingenieros de Informática de la Comunidad de Madrid, que formo parte de la Junta Directiva. Yo creo que también es una profesión que tenemos que apoyar y que tenemos que conseguir que muchas veces darle más visibilidad de la que tiene, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, pues anotado, está claro que es que, como decía al principio, es extensísima ya tu carrera profesional y nos dejábamos sin duda cosas en el tintero. Te licenciaste en informática ya por el año 84, si no me equivoco, y bueno, no puedo evitarme la pregunta de en ingeniería informática en aquel momento habría, quiero pensar o creo que muy pocas mujeres, ¿no? Yo estudié telecomunicaciones bastante tiempo después, habría un 30% a lo mejor de mujeres. ¿Cómo era esa situación cuando empezaste? Pues mira, te cuento, en aquel momento, en lo que eran las carreras de ingeniería, realmente la presencia femenina podía rondar un 10% o incluso menos, ¿eh? O sea, había determinadas especialidades que tenías 5%, o sea, había 100 alumnos y había dos, tres chicas, ¿no? Pero la carrera que yo hice fue una carrera en aquel momento bastante nueva. Yo fui de las primerísimas promociones de esta carrera y entonces quizá, no sé si porque era como más innovadora, la forma en el plan de estudios que ofrecía, no sé cuál es el motivo realmente, pero captó bastantes chicas. Y yo en aquel momento, fíjate los años que estamos hablando, yo empecé la carrera en el 79, pues éramos, yo te diría que próximas probablemente al 40% de chicas.
Wow. Bien es cierto que cuando luego llegabas a las asignaturas optativas, a la hora de elegir, bueno, había una diferencia abismal. Cuando eran más de tipo hard, o sea, más como asignaturas más pegadas a máquinas, sistemas operativos y tal, mayoritariamente, o sea, una mayoría aplastante de chicos. Cuando eran las que eran más soft, más de habilidades, más relacionadas con el tema del software, del diseño y tal, pues entonces ahí se inclinaban más las chicas. Pero vamos, la verdad que es cierto que comparativamente a como está hoy en día, era una presencia bastante importante de chicas. ¿Sentiste algún obstáculo tanto en el entorno familiar o en la universidad en ese sentido para desarrollar los estudios? ¿Cómo se vivía en aquella época? Pues mira, yo la verdad que siempre digo que tuve una suerte, bueno, una gran suerte, porque en mi casa mis padres siempre me apoyaron, jamás, jamás tuve ninguna barrera. Los típicos padres, pues ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? O sea, yo recuerdo que siempre mi padre me decía, tú elige aquello que te guste, aquello que tú pienses que vas a ser feliz el día de mañana, pues ejerciendo esa profesión y que te guste mucho. Te voy a confesar una cosa, me pasé toda mi época de adolescente convencidísima de que iba a hacer medicina. Ah, mira. De hecho, cuando llegó el momento de lo que es el equivalente aquí a o sea, a la selectividad, bueno, ahora se ha renombrado recientemente, en alguna facultad había que optar por cada facultad, hacías pues pruebas de acceso. Pues en una de ellas recuerdo que mi primera opción era medicina, mi segunda opción era medicina, mi tercera opción era medicina, o sea, yo era medicina. Como la verdad que tenía un expediente académico que me facilitaba el acceso, eso. Y en el último momento, o sea, casi casi que en el último momento, hubo dos temas que me hicieron reflexionar y fíjate el cambio que di, que me fui a ingeniería. O sea, siempre me apasionaron las matemáticas. Y en el colegio, pues el que era mi tutor, en las orientaciones que te daban, me decían que yo tenía el típico perfil de ingeniería. Y luego también hablando en casa, me acuerdo que me decían, oye, tal como tú eres, piénsate bien el día de mañana, la dedicación que te puede exigir el ejercer la medicina y si tú quieres formar una familia, pues compatibilizarlo y tal. Y la verdad que en aquel momento reflexioné y me fui a ingeniería. Y cuando iba como a la mitad de la carrera, me encantaba, estaba muy contenta, pero de repente me dio como un flash y dije, uy, por favor, pero ¿y por qué yo no hice medicina? Pero reconozco que rápidamente dije, mira, no, esto me gusta, esto tal, y luego ya te contaré a lo largo de la entrevista la suerte que he tenido en mi vida de trabajar muy de cerca en el ámbito sanitario, entonces, bueno, he disfrutado mucho, la verdad. Ya, ya, ya. Es que ha sido prácticamente toda tu carrera, además, en el ámbito sanitario, o sea que has podido completar las dos cosas. Es interesante, siempre me gusta hablar con mujeres pues como tú que habéis abierto un poco brecha, ¿no? Porque creo que ha habido cambios, ¿no? Generacionales en ese sentido, ¿no? Hemos hablado pues de la presencia de mujeres, que bueno, se puede aspirar a que sea mayor. ¿Qué otro tipo de mejoras o cambios has observado a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, a ver, realmente yo creo que hoy, si nos remontamos 30 años atrás, la presencia de las mujeres en prácticamente todos los sectores de actividad es mucho más amplia, ¿no? Hay mucha más representación. Por otra parte, yo creo que también ha habido incentivos. Ha habido incentivos para que esto ocurra. Mm, Algo de facilitar la conciliación familiar, una cosa con la que fíjate que yo no estaba de acuerdo. Y ahora con el paso del tiempo, vamos, compartiendo con otras compañeras, así que en foros de directivas, vemos que quizás ha sido un acierto, ha sido el tema de las cuotas. O sea, el fomentar que las empresas contraten a más mujeres, el favorecer que lleguen a determinados puestos, porque es verdad que si no, tú al final, cuando estás en un puesto y está en tus manos, vas conformando tu equipo en base a quién, a los profesionales con los que más contacto tienes, con los que te entiendes mejor profesionalmente, incluso también, ¿por qué no?, con los que tienes una cierta relación personal. Entonces, cuando es un círculo muy cerrado, históricamente, donde era todo hombres, pues claro, era muy difícil que entrara una mujer. Pues ahora yo creo que estas cosas también han facilitado. Ya te digo que era algo con lo que yo no estaba de acuerdo y en cambio creo que ha favorecido esa presencia femenina en determinados puestos directivos en las organizaciones. De todas maneras, hablábamos antes de la presencia en las facultades, que también obviamente hoy en día en las universidades hay estudios donde dicen
que más de un 55% en la universidad son alumnas. En cambio, sí me gustaría destacar, me imagino que, no sé si lo conocéis, datos en relación a las carreras STEM. Y las carreras STEM es una penita, porque está habiendo un retroceso importante. Hay un estudio que se publicó, creo que fue en febrero de este año, más o menos, que decía que España, junto con otros países de Europa, estábamos en un 13%. Fíjate, de cuando yo estudié, en donde estábamos, y ahora mismo no se sabe muy bien por qué las chicas no sienten ilusión, ¿no? Por las carreras más técnicas. Y entonces se está viendo aquí, de hecho hay muchas iniciativas bueno, para que vean referentes, para que vean la parte interesante y bonita que tiene esta profesión. Sin duda. Bueno, me gusta que hayas mencionado 2 o 3 ideas, porque de hecho es un poco los objetivos que tenemos con estas entrevistas, ¿no? El crear referentes femeninos, en tu caso, pues de dirección y además en un tema científico. Y creo que las cuotas, que es un tema extremadamente controvertido y podríamos hablar largo y tendido, tiene ese efecto halo también, ¿no? De que ves personas que, bueno, pues que en este caso serían mujeres, ¿no? Que te sirven de referente también, ¿no? Sin duda es un tema, bueno, que podríamos extendernos mucho. ¿Fue para ti conciliar la familia y el trabajo fácil en ese sentido? Porque también ha sido una cosa que ha cambiado, como mencionabas, a lo largo de los años. Pues si te soy sincera, hubo épocas complicadas. Fue difícil. En aquellos años, eh, recuerda que nos remontamos a años atrás, no había muchas de las facilidades que hay hoy en día que te brinda la tecnología. Entonces, cuando tenías mucha carga de trabajo, cuando había picos que requerían tu presencia, era eso, era presencia. Entonces, eran unos horarios bastante largos. Hoy se siguen haciendo, ¿eh? No sé si por desgracia también sigue habiendo un exceso de jornada, sobre todo en determinadas disciplinas. Entonces, en aquel momento reconozco que yo sin ayuda no hubiera podido tener la dedicación que tuve al trabajo. Cuando tuve mi primer hijo, tenía yo 25 años, ya tenía en aquel momento, no tenía un puesto directivo, pero sí que estaba ocupando, estaba en un proyecto que demandaba mucha dedicación. Y reconozco que fue gracias a la ayuda de los abuelos, o sea, tanto por parte de padre como de madre, la verdad que nos echaron una mano y porque o sea, es como tu primer hijo, lo quieres hacer todo perfecto, quieres estar con él el máximo de tiempo, te aterriza, o sea, te aterra el dejarle en manos extrañas. Entonces, bueno, aquello fue una tranquilidad el poder ayudar, ¿no? Luego fíjate que cuando ya vino mi segundo hijo, que también tuve épocas duras y que de nuevo tuve que echar, en este caso le tocó mucho más a mis padres, ¿no? Ayudarnos, ya había posibilidades, como que por ejemplo tú estabas en casa, pues a la hora de el baño, la cena, leer el cuento para ir a dormir, etcétera, etcétera, y cuando ya los niños se dormían, pues entonces tú te ponías a trabajar y a lo mejor te daban la 1 o 2 de la mañana, porque ya en aquel momento tú podías desarrollar parte de tu actividad desde casa. Entonces yo creo que esto es algo que ha ayudado. Y luego otra cosa que ha ayudado muchísimo, que a mí no me tocó y que ahora hoy en día, además yo creo que es muy bueno, es la ampliación de los permisos de maternidad y algo muy importante, que también se le concede a los padres, porque es que si no parece que eso es un tema únicamente de las madres. Entonces yo ahora la verdad que con envidia sana veo cómo hay parejas que afrontan, bueno, pues que reciben a su hijo y están juntitos, el padre y la madre, luego amplían el tiempo, una parte uno, otra parte otra. Entonces yo creo que todas estas cosas sí que se han producido cambios en estos años, ya te digo, uno por temas de normativa, otro por temas de facilidades en general de conciliación, ¿no? Bueno, en tu caso llevas, bueno, lo mencionaba, ¿no? Que eres una persona senior por puesto, además en tecnología y bueno, por años de experiencia, ¿no? Eres un poco ejemplo de abrir brecha, porque incluso en el día de hoy directivas en aspectos tan técnicos no suele ser tan frecuente. ¿Qué factores crees que te han llevado a esa carrera, al éxito profesional que has conseguido? Pues mira, yo a veces creo que es un cúmulo de cosas, no es solamente una. Ya sabes esto de que dices llegar al lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no?
Ujú, Yo quizá empezaría por destacar que en el momento en que yo llego a España, en el año 85, aunque venía de un país que era un país subdesarrollado, o sea, vamos, nada que ver con Europa, en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la informática, había bastante, o sea, estaba bastante más avanzado. Em, Al estar en Venezuela, en aquellos años, luego la vida ha ido cambiando mucho, teníamos mucha influencia de Estados Unidos. O ujú. sea, en nuestras universidades, o sea, yo estudié en una universidad puntera, tuve profesores que venían de otras partes del mundo, tenías acceso a trabajar y hacer tus prácticas en empresas punteras. Entonces, la verdad que cuando yo llegué aquí, mm, noté como que, bueno, que había un gap tremendo. Además, aquí no había casi profesionales o sea, Información. era un poco captar los típicos becarios que venían de cualquier disciplina, incluso algunas que ni siquiera tenían nada que ver, porque bueno, pues oye, que captabas a alguien de ciencias, vale, tal. No, 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 es que a veces era el que fuera. Entonces yo creo que eso fue un punto de partida que me ayudó. Como te digo, en aquellos años tampoco había mucha gente con esa formación. Entonces, las promociones, las oportunidades de ir asumiendo responsabilidades, sinceramente, eran quizá más fáciles que a lo mejor lo que fueron en años posteriores, ¿no? Y luego, yo creo que también tuve la suerte de participar en el proyecto este que te digo que empecé Ujú, cuando recién fui madre, que era un proyecto que era bastante innovador para la época y que se fue extendiendo, nace en Madrid para administraciones públicas, pero luego se fue extendiendo a todas las comunidades autónomas e ujú. incluso se extrapoló a Latinoamérica. Entonces, bueno, de nuevo, había que ir tirando de aquellas personas que más conocían. Dicho todo esto, o sea, no nos vamos a engañar. O sea, yo creo que también hay claves personales. O sea, el que tú de alguna manera seas proactiva, el que tires para adelante con todo, el que asumas lo que te toca y más, el que tengas ese espíritu de lucha, de esfuerzo. O sea, yo creo que al final, como te decía, son un conjunto de cosas, ¿no? Sí. Es que en este tema de la progresión hablamos, bueno, sí, el término acuñado del techo de cristal, ¿no? De que a veces, aunque tengas más competencias, o se te pide, siendo mujer más quizás, constantemente demostrar antes de que te den la oportunidad, ¿no? No es por potencial. ¿Tú has sentido que eso te ha sucedido o has tenido también gente que te conocía y ha apostado por el potencial, aunque no hubieras demostrado todavía eso para tener esos saltos de crecimiento profesional? Pues mira, igual que te decía que he tenido suerte en mi entorno familiar, yo creo que a lo largo de mi carrera profesional he tenido suerte de tener jefes de los que son capaces de reconocer tu trabajo, tu esfuerzo. Sí, quizá, a lo mejor en algún momento, puntualmente, bueno, pues podía ocurrir. O sea, para que te hagas una idea, en la división para la que yo trabajaba dentro de la organización, cuando empezaron las promociones, el primer puesto así un poco de jefe intermedio y tal, que eran jefaturas ya de proyectos y eso, bueno, yo estuve entre las 4 primeras mujeres de la compañía. Entonces, a veces una vez que has pasado un cierto nivel, pues como que ya te resulta más fácil, ¿no? Y luego hay un hecho que yo creo que también, con perspectiva, yo creo que me ayudó. Pues allá por los primeros años 90, a los 90 y poquitos, la empresa en la que yo trabajaba pertenecía al grupo empresarial INI, Ujú, entonces, que era formado por un conjunto de empresas industriales. Y lanzaron, fíjate, fue un tema bastante visionarios, lanzaron un programa de gestión que le llamaban Programa de Gestión de los 2000, del 2000. Entonces, seleccionaron en cada una de las empresas una o dos personas para formar parte de ese grupo. Y fuimos 20 los que tuvimos la suerte de ser seleccionados, entre miles de personas, ¿no? Esa selección pues fue porque dentro de tu propia empresa hubo a ujú. su vez propuestas de candidatos y bueno, pues tuve la suerte de que fuimos dos, otro compañero y yo, los que fuimos elegidos. Entonces este programa de gestión estuvimos durante 2 años formándonos pues como si fuera un máster. Ujú. Con todo tipo de, bueno, lo que es las asignaturas de gestión, de todos los ámbitos económico-financieros, recursos humanos, marketing, bueno, lo típico, ¿no?
Perseguía además que fuéramos unas personas que en nuestras organizaciones fueran incorporando cultura común en esta materia, ¿no? Y entonces éramos como el grupo de jovencillos entonces que íbamos a explosionar dentro de unos años con funciones directivas. Entonces había un doble compromiso, el tuyo, porque esto requería un esfuerzo, ¿eh? O sea, tenías que ir los fines de semana, o sea, entre semanas si tenías algún día que tenías que ir a clases, ibas, no tenías ningún problema, pero tu trabajo lo tenías que sacar, o sea, tú luego tenías que recuperar el tiempo y lo tenías que ir adelante, ¿no? Había que hacer trabajos, bueno, lo típico de un máster compaginándolo con tu trabajo, en mi caso con ser madre, etcétera, etcétera. Pero sin duda yo creo que esto sí que sirvió porque había también un doble compromiso de las empresas que una vez que tú finalizabas esto, bueno, pues que te ofrecían oportunidades. Entonces, yo creo que sí, fue algo que ayudó, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No, Luego, no, no, sin luego duda. tengo algún otro Una más en la vida experiencia. también, ¿no? Que de esto de que dices, llega alguien, apuesta por ti, incluso te convence y te dice, pero no seas tonta, por favor, acepta esto, que es que lo puedes hacer, ¿no? Bueno, eso es maravilloso, ¿no? ¿No? Es que estaba escuchando de lo del plan de formación, que me parece una experiencia única, extraordinaria, y me hace pensar un poco en la siguiente pregunta, ¿no? Porque en verdad estás hablando de que expandiste tu formación pues, a áreas que no son específicas de la informática o no en su estricto senso, sino pues lo que acabas de decir, ¿no? De recursos humanos, financieros. Con toda esta experiencia y mirando atrás, ¿qué crees que es más importante en un puesto de gestión como el tuyo, que además es bueno, de un departamento técnico? ¿Es mejor ser especialista o es mejor ser generalista? Pues mira, te voy a contestar un poco a la gallega, ¿no? Depende. A ver, eh, cuando yo empecé a trabajar, recuerdo que yo decía, a ver, ¿cómo una persona puede ser, yo qué sé, presidente de una línea aérea y luego de repente pasa y es presidente de un banco o es un alto directivo en una fábrica de hacer coches? O sea, yo decía, hombre, a ver, hay cosas que evidentemente tú cuando alcanzas unos niveles de gestión, sin duda son muy replicables. O sea, si tú tienes una especialidad, entre comillas, sobre algo que te permite ser directivo, pues no tienes por qué hacerlo. Ahora bien, dicho esto, yo hoy, con el paso del tiempo, sigo pensando que, salvo excepciones, te ayuda muchísimo, aunque tú estés desempeñando un puesto directivo y que tú tengas capacidad para gestionar. A ver, a mí ahora me dicen que me ponga a ser la directora general de una fábrica de hacer coches y sinceramente no me veo. O sea, porque yo creo que hay algo que tienes que conocer del negocio en el que te mueves. Y de hecho en mi vida profesional, pues lo que te decía, pues bueno, tendré, me imagino, oportunidad de comentarte un poquito más adelante. En algunos retos que te ponen por delante, pues te planteas, hay que ser realista, o sea, tú puedes con muchas cosas, pero vamos, esto de que todos servimos para todo, pues tampoco. Entonces, por eso te decía que un poco la gallega. Yo creo que evidentemente cuando llegas a determinados niveles, pesa mucho más tu capacidad de gestión en sí que el conocimiento que tienes. No tienes por qué conocer ni ser súper especialista en algo, pero yo creo que sí que ayuda mucho. Y a mi vida profesional me ha ayudado mucho el combinar el expertise de tecnología, la formación empresarial y luego algo que la tecnología te brinda que es apasionante, que es que tú a través de la tecnología eres capaz de incurrir en otros sectores y conocerlos muy bien, como es el caso mío que me ha ocurrido con la sanidad. Entonces, ese perfil mix te permite afrontar bueno, responsabilidades con una mayor, no sé si facilidad, pero con una mayor tranquilidad de que lo puedes abordar. Pero vamos, ya te digo que el generalista absolutamente que vale para todo y para todo, tengo mis reservas, ¿eh? ¿Crees que estos factores de gestión y de éxito en la gestión para estar en puestos de dirección son iguales en el sector público que en el sector privado? Tú que has tenido ambas experiencias. Pues mira, en principio la respuesta es sí, son iguales. Ahora bien, ¿qué te ocurre en el sector público? En el sector público yo creo que no debemos de perder de vista que hay como dos perfiles, ¿no? Tienes el perfil político, o sea, pues no sé, si estamos hablando del gobierno de la nación, pues tienes el presidente, ministros; si estamos hablando en una comunidad autónoma, pues tienes el presidente, consejeros.
Entonces hay un componente importante también de peso político, o sea, porque los que están gobernando en base a un programa, una legislatura que han ofrecido a los ciudadanos y que se les ha votado para ello. Entonces, quizá en esos perfiles, bueno, te puedes permitir que pese más esa parte ideológica, esa parte política. Cuando te bajas a los siguientes niveles, y esto es un tema que yo creo que hay ámbitos en que se ha hecho mejor y otros que tienen mucha área de mejora, al final estás gestionando. Entonces volvemos a lo que te decía antes. O sea, yo puedo ser directora general de algo que controlo, pero si tú ahora mañana me dices que me voy a ser directora general de la policía, pues hombre, entonces yo creo que a veces hay puestos de directores generales que están muy politizados. Es verdad que luego hay ámbitos, como pueda ser el mío, donde requieres un componente más de conocimiento técnico de lo que tienes entre manos, ¿no? Pero la pregunta que tú hacías, a ver, un gestor es un gestor en lo público y en lo privado. Y las skills que tenga que tener, pues es que tienen que ser similares, ¿no? Ujú. Cambiando de un poco de tercio, ¿qué riesgo profesional crees que ha sido el más grande que has tomado? Bueno, pues a ver, la verdad que riesgos así, pues quizá estoy dudando, ¿no? Entre dos de ellos, pero si me tengo que decantar por uno, yo creo que fue en el año 2007, cuando me proponen ser directora general de sistemas de información sanitaria, ¿no? Bueno, de hecho, durante unos meses, incluso al principio, la dirección era Dirección General de Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica, y a los pocos meses de la Consejería de Sanidad, y a los pocos meses ya pasó a denominarse Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. Fue un reto, enlazando con lo que decía antes. Yo tenía experiencia en la parte tecnológica, había trabajado mucho en el mundo de la consultoría y prestando servicios, pero desde proveedor a cliente. Ya venía con 2 años de experiencia de estar dentro de la administración pública ejerciendo una función de dirección. Entonces, bueno, dijéramos que esa parte me acompañaba, conocía el sector público desde fuera y desde dentro. Siempre tienes mucho que aprender, pero bueno, conocía el sector sanitario. Yo en mi vida previa había sido directora del área de sanidad en Indra, por lo tanto ya tenía experiencia y conocimiento en proyectos sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que fue un riesgo? Porque ese puesto, como te comentaba antes, muchas veces está asociado a un puesto político. Entonces es que para ser director general es porque eres político, porque militas en el partido que está gobernando, etcétera, etcétera. Entonces, manejarme en ese mundillo para mí era algo totalmente ex novo. Yo no militaba, de hecho no milito en ningún partido político, no todos tenemos nuestras preferencias, ideas, etcétera. Reconozco que tampoco me lo pidieron, hablando de confiar. Tuve la suerte de que en aquel momento el que era el consejero delegado de la agencia de informática me propuso como candidata para este puesto. La consejera de Hacienda entonces, en Gracia Hidalgo, me apoyó muchísimo, y quien tenía que aceptar la candidatura mía era el consejero Güemes, y bueno, me brindaron esa oportunidad. Pero ya te digo que tenía un miedo porque, claro, yo no sabía qué era esto de comparecer en la asamblea. Tuve que hacer muchas comparecencias en la asamblea, actos públicos con un componente a veces político, obviamente, aunque tenía su parte de gestión o técnica que yo desarrollaba. Nos tocaron momentos duros de puesta en marcha de muchas cosas que tenías que argumentar, entrar de repente en una entrevista en radio, o sea, una serie de cosas que no venía habituada a hacerlo. Entonces era un riesgo de decir, uff, ¿y si meto la pata aquí? Bueno, te creciste con el obstáculo. Me hace pensar también en un poco el tema COVID que ha estado sucediendo este último año y medio, y justamente en el ámbito público que lo has vivido, pues precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? Esa tensión a lo mejor política sanitaria, evidentemente muchísima presión, me imagino, a nivel evidentemente, de la gente que está en hospitales, o sea, el personal médico y de enfermería, pero también toda la gente que da soporte, ¿no?, a ese tipo de infraestructuras, como pueden ser servicios informáticos.
¿Cómo se ha gestionado esto a nivel de gestión de presión, expectativas, motivación? Porque también desgasta este periodo. ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, yo creo que esta fue una época, yo creo que de las más duras que he vivido, con muchísima presión, a veces con angustia, con impotencia, porque veías que tenías que hacer tanto, tanto, pero incluso para salvar vidas. O sea, Ujú, yo recuerdo una llamada un sábado a primera hora: hay que montar IFEMA, se va a abrir IFEMA, los pacientes van a empezar a llegar. Entonces tenías que organizar, orquestar un despliegue de medios informáticos. En este caso, yo ya no estaba dentro de la Consejería de Sanidad, pero desde donde estoy, en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, en aquel momento yo era la responsable de infraestructura y operaciones. Entonces, el despliegue de medios, en ese sentido, para toda la comunidad y en particular también para sanidad, estaba bajo mi ámbito de responsabilidad. Entonces era como decir, bueno, horas, 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 echabas horas y tenías que conseguir aquello. Luego, por otra parte, todos los hospitales de campaña, la medicalización de hoteles, o sea, todo eso fue a base de mucha tecnología. Por otra parte, la administración pública había incursionado muy, muy tímidamente en capacidad de trabajo remoto, con ujú, movilidad. La mayoría de los funcionarios públicos trabajaban en su puesto de trabajo, ujú. y ahora estaban en sus casas. Entonces tuvimos que hacer un despliegue ingente de medios, o sea, dispositivos, herramientas, para poder garantizar que los servicios críticos de la administración pública se pudieran seguir prestando. O sea, que no se parara la maquinaria de la administración. Entonces te imaginarás que aquello fue brutal, o sea, una presión, eso. Ahora, desde el punto de vista personal fue también duro porque, bueno, todos vivimos a nuestro alrededor escenas tremendas en lo personal, pero también en la profesional. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, se desplegaban las tabletas para las despedidas. O Vaya. sea, que tú decías, ¿cómo la tecnología, algo que puede ser tan árido, resulta que te está ayudando en esos momentos tan difíciles, en los duelos? Tal? Fue durísimo. O sea, en la Sociedad Española de Informática y Salud, que comentabas antes que formó parte, hicimos un especial analizando todo esto y personalmente decía que el binomio tecnología y salud nunca había estado tan enlazado. Entonces te dabas cuenta que tú estabas poniendo tu granito de arena, entonces también te llenaba de satisfacción, ¿no? O sea, ya te digo, y luego el COVID, a efectos de tecnología, en todos los sectores de actividad fue un acelerador brutal, ¿eh? O sea, se consiguió desplegar muchas cosas que si no, el paso del tiempo hubiéramos estado aquí años. O sea, Sí, ya se dice que el COVID ha sido el acicate de transformación digital, ¿no? ujú. Vaya experiencias tan impresionantes nos has compartido, ¿eh? Muy, muy intensas a nivel profesional sin duda, pero emocional, muy, muy marcadas. En, en una situación así, me imagino que crear un buen equipo, haberlo creado antes, obviamente, porque no se hace en un día, eh, ¿cómo se monta para motivar a la gente en una situación tan, además que es de hoy para mañana, tenemos que cambiar todo esto? Pues mira, voy a decir algo que es muy obvio, pero que no siempre lo es. Cuando tienes un objetivo claro y una hoja de ruta razonablemente clara, eh, la responsabilidad de un equipo al final es de todos los integrantes del equipo. Qué duda cabe que el líder, hombre, tiene un poquito más de responsabilidad, ¿no?, en organizarlo. Pero yo creo que es fundamental conseguir ese elemento de, o sea, ese nexo de unión, de motivación por el que todas las personas se muevan precisamente para dar lo mejor de sí mismos. Hay veces que esto es más sencillo y entonces tú te vuelcas y es, en este caso, vamos, la entrega de la gente fue impresionante. Pero yo he tenido la suerte de vivir varios momentos a lo largo de mi vida profesional donde ese desarrollo de los trabajos que tenías que realizar con unos retos impresionantes que tú decías, esto, qué horror, tiene que salir y yo no sé cómo va a salir, la gente de verdad que rimaba el hombro. Y yo creo que es cuando consigues que el equipo también esté comprometido a nivel personal y con la organización. Muchas veces las cosas no deberían de ser así, pero hay veces que se hacen pues por ayudar al compañero, porque estoy viendo que el jefe se está implicando a tope y yo no le voy a dejar colgado. O sea, yo he sentido a lo largo de mi vida profesional un apoyo de mis equipos, de verdad que yo estoy muy agradecida. O sea, yo creo que
muchas de las experiencias y los logros que he tenido hubieran sido imposibles sin haber estado acompañada de buenos equipos, ¿no? Entonces, es fundamental, yo por mi experiencia, compartir, comunicar. O sea, fíjate que te estoy hablando más quizá de temas más soft, ¿no? Que no tanto hard. Lo otro es como en la mili, ¿no? Se asume que la gente tiene que tener una capacidad, ¿no? Porque es que si no, pues mal vas a hacer tu trabajo. Pero esa parte de confianza, generar confianza en un equipo para que cuando haya problemas se debatan, se comenten, que no haya ese miedo, no castigar el error. O sea, los errores tienes que señalarlos. O sea, yo creo que dar feedback de lo que se hace bien y de lo que hay que mejorar, hay que hacerlo. Pero no en plan de acosar, salvo que sea ya de forma reincidente, ¿no? O sea, si ya tienes a alguna persona que... Entonces yo creo que conseguir ese estímulo es realmente complicado. Y luego yo creo que por parte de todos, incluido el líder, tienes que estar siempre muy abierto a escuchar y aprender de todos. O sea, esto de que el que está en una determinada posición es el que más sabe de todo, de verdad que no es así. O sea, yo he aprendido mucho de gente con la que he trabajado y esto es fundamental, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Dar oportunidades a la gente, colocar a cada quien donde debe, cosa que no es una tarea fácil, pero bueno. ¿Qué es para ti perdona el anglicismo, un top performer, ¿no? Un empleado que para ti es como el que pondrías el 10, vaya, en evaluación? Pues mira, quitando, me voy a centrar más también de nuevo en las habilidades más soft, ¿no? Que no tanto la parte hard. Para mí, una persona honesta, una persona proactiva, empática, flexible, porque estamos en un mundo en que las rigideces, o sea, a mí me encanta cuando hablamos, yo la primera, tenemos que conseguir planificar, programar, tal, pero de repente llega COVID y es que te ha tirado todo por la borda, entonces tú tienes que tener una capacidad a veces de improvisar, de reaccionar, que es fundamental. Yo valoro mucho una persona que siempre tenga ganas de seguir aprendiendo. O sea, es fundamental. O sea, tener ese interés por tú siempre conseguir mejorar en el día a día es fundamental, ¿no? Y luego a veces te vas a reír, no sé, ¿no? A veces yo digo, bueno, simplemente que sea normal. Es una persona normal. De verdad, que tenga capacidad de integración, que no venga el listillo este que sabe más que los demás, con una soberbia, tal, porque es que hay veces que hay gente brillante, pero que es que esta parte le cuesta, ¿no? La Muy parte bien. humana, o sea, tú en tu trabajo no puedes separar la persona del profesional, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que es valorar unas ciertas habilidades, cualidades personales que son las que a mí me gusta en la gente que forma parte de mi equipo, ¿no? Bueno, y has dicho una cosa antes que me ha hecho pensar, y es que aprendes de la gente de tu equipo, ¿no? Que el jefe no es necesariamente el que sabe más. ¿Es realmente fácil, siendo un jefe de equipo, gestionar a alguien que es más competente en determinada área de ámbito o ámbito, vaya, que uno mismo? ¿Es fácil hacer eso? A ver, no sé si es fácil, pero desde luego es posible. Aquí influye mucho el talante que tenga cada persona. Yo a lo largo de mi vida y desde muy joven he tenido la oportunidad de incluso tener en mis equipos, pues, no sé, alguna persona que incluso ganaba más que yo. Y cuando llegaban las promociones, yo en la privada te estoy hablando, incluso proponía una subida. Me decían, pero bueno, me decían en recursos humanos, pero si es que esta persona gana más que tú y tú todavía la promocionas, digo ya, es que tiene un expertise que es que yo no tengo y es que es fundamental para mi equipo y me complementa y tal. Entonces, es una persona que a lo mejor no quería tener una trayectoria en puestos de gestión, pero en su nivel máximo de especialización, hablando antes de la especialidad, era Ujú. brillante. Entonces digo, bueno, pues es que, ¿por qué no puedes tener una persona en tu equipo que incluso gane más que tú? Es que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y luego, por otra parte, hoy por hoy tengo personas en mi equipo de las que tengo mucho que aprender. Entonces, me gusta, no siempre, no sé si siempre lo consigo o no, escuchar, pedirles opinión. Yo creo que la gente que ha dado mucho de sí en su vida profesional, pues a veces llega un momento en que como que se le arrincona o como que ya es que ahora tenemos otras modas o tenemos otros modelos nuevos de gestión. Pues no, pues cada uno en su vida
y sobre todo gente que ha demostrado con resultados que ha alcanzado éxito, pues hombre, justo es también, son personas que son respetadas, que son queridas por la organización, pues yo creo que lo suyo es conseguir que realmente estén dentro de tu equipo, y para mí es un lujo contar con ellos, ¿no? O sea, que te quiero decir que a veces no es fácil, pero con un poquito por cada una de las partes, desde luego es posible, ¿eh? Y enriquece a las organizaciones. Sin duda, y me hace enlazar con la siguiente pregunta, porque hemos hablado un poco de diversidad de género al principio de la entrevista, ¿no? Y de, bueno, pues incluso temas como las cuotas. Tú además eres pues, de origen venezolano, como hemos dicho, lo cual es otro aspecto, ¿no? Es diversidad pues, cultural. ¿Es fácil crear esos equipos, ¿no? complementarios precisamente o se cae a veces un poco en estereotipos? A ver, yo creo firmemente en la diversidad de los equipos. O sea, creo en tener equipos, esto de que dices que se renueve la sangre, ¿no? De que haya renovación de equipos, de que tengas perfiles, pues no sé, más lanzados, Ujú. y luego perfiles que son más reflexivos. O sea, porque realmente esa complementariedad es lo que hace que los equipos funcionen y consigas bueno, unos resultados óptimos. A ver, te soy sincera, evidentemente yo creo que a todos nos pasa que cuando tú tienes enfrente una persona con la que tú estás viéndote como que eres tú, o sea, dices, jo, esta persona, pues no sé, piensa como yo, le interesa lo mismo que a mí, es igual que luchadora que yo, eh, tiene esas ganas de comerse el mundo, ¿no? Pues hombre, te resulta más fácil. Yo me he encontrado casos verdaderamente interesantes, de que gente que a lo mejor venía de estar en un equipo y te decía, uff, el que te va a caer. Oye, esa persona llegaba y yo decía, pero es que no es el que me estaban contando, es que aquí está brillando. O al revés, alguien que decía, uy, este es maravilloso y tal, pues le veías como apagadito, ¿no? Entonces yo creo que los prejuicios hay que tratar, no es fácil, pero hay que tratar de evitarlos, porque cada persona, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, del contexto, puede hacer cosas impensables que en otro lugar, pues entonces, ¿cuál es el reto que hay aquí? Tratar de buscar el lugar adecuado para cada persona. Y sobre todo, y muy importante, que yo reconozco que a mí a veces me cuesta, es llegar a entender qué es lo que le motiva a esa persona, cuál es su motivación. O sea, yo, por ejemplo, en el sector público, la vocación del sector público, de verdad, yo creo que hasta que no lo vives, no sabes lo que esto supone. O sea, yo cuando decidí pasarme al sector público, fue por una serie de circunstancias, pero es que estoy encantada. O sea, es que disfrutas mucho con esto. Entonces, claro, si te encuentras una persona que eso no le motiva para nada, pues es más complejo de gestionar, ¿no? Sin duda. Has mencionado al inicio también de la entrevista, cuando hablas un poco de gente que te ha apoyado. No sé si tienes algún jefe que te haya marcado especialmente, que a nivel de consejos o aprendizajes haya sido algo clave para ti, para hacerte como profesional, que nos puedas compartir. Pues como te decía, yo es que he tenido la suerte de tener varios y jefes, y en todos aquellos en los que más a gusto me he sentido y más me han marcado, se han reunido una serie de características. Primera, me han dado autonomía. Soy una persona que me gusta trabajar con autonomía. Sin embargo, cuando tú necesitas un apoyo y necesitas que estén ahí, encontrarles. O sea, no el típico de que, bueno, pues ahora es tu problema y te lo resuelves tú. No. Porque es muy fácil identificar problemas, no es tan sencillo siempre encontrar soluciones, y hay veces que las soluciones las puedes aportar tú, pero evidentemente a veces necesitas pues de tu Ayuda. equipo, de tu jefe y tal. Entonces, yo creo que otro elemento que me ha gustado siempre mucho es el que confiaba en ti. Yo antes hablaba de la confianza en los equipos. El tener confianza, yo desde muy jovencita me ha gustado de alguna manera decir lo que siento, porque creo que es leal. O sea, la lealtad a un jefe viene cuando tú le trasladas algo, no solo lo que quiere escuchar, sino las cosas que tú crees que tienes que decirle. Entonces, el tener esa capacidad de que tu jefe te pueda permitir eso, e incluso en mi caso reconozco que tengo un defecto, bueno, tengo muchos, ¿no? Pero por destacar, por destacar uno, quizá a veces soy un tanto impulsiva. Le pongo tanta pasión a las cosas
que a veces quizás se confunde esa pasión y tal y se puede llegar a malinterpretar. Entonces, el tener un jefe que esto lo sepa, me sepa entender en ese sentido, pues yo creo que sin duda ayuda, ¿no? Y entonces he aprendido eso, he aprendido también, o lo que de algún jefe que he tenido, no sé si he aprendido, pero he valorado mucho que hay que tener paciencia Ujú. y no hay que ser tan impulsivo, que parece que es más reflexivo, ¿no? Entonces trato de decir, uy, si ahora yo fuera fulanito, que era mi jefe, ¿cómo actuaría, no? Qué bueno. Bueno, una última pregunta ya para cerrar. Si tuvieses la posibilidad de hablar con una mujer que admires, ¿quién sería? ¿Qué le preguntarías? Pues mira, una mujer que admiro y que yo creo que es que a veces es así, pero yo creo que ni siquiera ella no se lo cree lo suficiente, es mi madre. Mi madre es una persona que junto con mi padre, ¿no? Los dos han luchado muchísimo o sea, han sido para su época Ujú. unas personas muy luchadoras. Mi madre, teniendo en cuenta los tiempos y las circunstancias, fue una persona que dio un paso importante, o sea, se fue, emigró, o sea, en aquellos años emigrar con las condiciones que había era un acto de valentía, un acto de buscarte mejoras. Entonces, mm, quizás no tuvo la oportunidad que luego a mí me ofrecieron ellos de poder estudiar, de poder desarrollar mi carrera profesional como lo he hecho, pero yo tengo muchas cosas que admiro de ella, su generosidad, su entrega, su vitalidad. Y sí que le he consultado muchas cosas y, por ejemplo, hay una que cuando justamente estaba haciendo el cambio de si me iba de lo privado a lo público, desde su simpleza y desde su sencillez me dio un consejo que es que me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero bueno, si me permites ahora poner otra persona que no sea Sí, así, claro. Ana, quizá es una persona que es un referente en el mundo y que es como muy manido, ¿no? De repetirlo, pero es que yo en el fondo siento que es así. Yo sin duda me gustaría poderle preguntar a Marie Curie si ella se hubiera imaginado en algún momento que ha sido un referente y sigue siendo hoy por hoy, fíjate los años que han pasado, sigue siendo un referente de, bueno, pues para las mujeres no solamente, sino para los científicos, para la sociedad. Y me gustaría, aparte de hacerle esta pregunta, decirle si en algún momento consideró que el foco en la investigación o el foco en aquello que quería pudo en algún momento sentirse como que iba en detrimento de algunas otras cosas de la vida, ¿no? Te lo digo porque esto sí que es algo que yo a veces me cuestiono y bueno, nunca sabes si aciertas, o sea, hablando de conciliación, bueno, para mí sin duda, pues no sé, pues mis hijos es el mejor proyecto de mi vida, me siento súper orgullosa de ellos. Eh, He intentado estar conciliando en la medida de lo posible, pero es verdad que nunca sabes si a lo mejor ellos hubieran esperado más de ti, si no siempre a lo mejor has estado en todos los momentos. Tú has estado en los que crees que tenías que haber estado, pero a lo mejor alguno se te ha escapado, ¿no? Entonces, reflejarte en alguna persona que rompió tantos moldes de aquella época, pues sí que, vamos, me encantaría poder compartir con ella un poco estos temas, ¿no? Sin duda. Bueno, yo siempre me haces pensar en esto, ¿no? Pero yo siempre he pensado que estas vidas, estas personas tan extraordinarias, no creo que llevaran vidas ordinarias por definición. Pero bueno, es como lo han vivido, sin duda, una gran pregunta. Muchísimas gracias, Zaida. Ha sido un placer hablar contigo, Gracias a súper ti, Laura. ameno. Hemos aprendido muchísimo y bueno, pues cuenta con nosotras para el futuro. Pues nada, pues muchísimas gracias, encantada y espero que sigamos teniendo la oportunidad de encontrar momentos de intercambio de ideas y eso también ayuda mucho. Es muy reconfortante escuchar a otra gente que ha tenido vivencias similares o no, para aprender de ellas. Sin duda. Pues gracias de nuevo. Vale.